Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de septiembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo. Como bien sabéis los habituales, esta ha sido una semana un poco extraña. Solo he podido hacer dos contracrónicas, la del lunes y la del miércoles, y la del jueves, perdón. Es la razón por la cual ha sucedido esto. No es porque me haya ido de vacaciones, ni mucho menos, sino porque hemos reiniciado, Alberto Garín y yo, la presentación de nuestro libro de Contra la Revolución Francesa, que edita la editorial HarperCollins y que salió a la venta a finales de mayo de este año. Tuvimos el mes de junio, pero luego el mercado editorial se muere durante los meses del verano, durante los meses de julio y agosto. Así que tuvimos que, después de la visita a Málaga, a principios de julio, pararlo todo, parar la máquina para volverla a arrancar de nuevo. Y lo hemos hecho esta misma semana. Estuve yo primero en Las Palmas de Gran Canaria y luego, posteriormente, ya con Alberto, en Bilbao. Así que nada, he podido conocer un montón de contraescuchas y de lectores, tanto en Canarias como en Bilbao, y la verdad, un encanto. Hemos hecho vídeos, yo en Canarias, y después Alberto y yo hemos hecho unos cuantos en Bilbao durante estos días. Así que nada, esta semana volvemos, eso sí, tendré que volverme a ir porque la semana que viene, sin ir más lejos, el próximo viernes estamos en Astorga. Ya os daremos la hora, tanto Alberto como yo, lo colocamos en nuestras redes sociales y yo procuro ponerlo en el grupo de WhatsApp de La Contra, que es @lacontracrónica, de WhatsApp no, perdón, de Telegram. Ahí es donde pongo, pues todas las novedades, cuelgo los vídeos, etcétera. Lo digo por si os interesa. No soy pesado, os lo advierto ya. No soy de los que están continuamente, sino no de vez en cuando, pero a diario, casi a diario, sí que suelo poner alguna cosilla relativa, obviamente, a mi trabajo. Bien, pues hoy retomamos ya la contracrónica hasta el viernes próximo, por lo menos, que tendré que marcharme de nuevo a Astorga para presentar el libro. Luego vendrán otras ciudades ya a partir de la semana siguiente, durante el mes de octubre. En noviembre no podremos porque Alberto se tiene que ir a Guatemala y tiene que pasar allí buena parte del mes. Pero bueno, vamos con la contrarréplica semanal que toca hoy domingo. Ya sabéis que este programa me gusta mucho hacerlo. Me gusta hacer todos, pero este especialmente porque es el programa que dedico a los contraescuchas, a los que estáis al otro lado, que me enviáis vuestras notas y bueno, ya sabéis el procedimiento. Y si no lo sabéis, os lo digo yo, porque si no lo sabéis, porque es la primera vez que escucháis la contrarréplica, enviáis una nota de voz al siguiente número, el que que os voy a dar yo ahora, comentando algún tema de actualidad o no tan de actualidad. En el caso de que sea de actualidad, pasará o trataré de pasarlo durante la semana, y si no es de actualidad, es más de fondo, lo pasaré el domingo. Bien, respecto al número de WhatsApp, apuntadlo bien, meteroslo en la agenda, es el 690-827909, 34 delante, y respecto a la duración, pues entre 1 y 3 minutos aproximadamente. Importante, decidme vuestro nombre antes de empezar a hablar, o me lo ponéis en el WhatsApp, y también que se os escuche bien, que se os oiga en una palabra, que no haya mucho ruido de fondo. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Luis Ignacio, que nos habla del control parental para las aplicaciones y en general para Internet. Esto es algo de lo que se habla mucho desde hace ya un tiempo por el uso continuo que los menores hacen de los teléfonos móviles y en general de la conexión a Internet. Hace apenas un par de meses o 2 meses y pico, o finales de junio, no recuerdo exactamente cuándo fue, en España se habló mucho de este tema a cuenta de aquella idea que tuvo el gobierno de meter un sistema que la inventiva, o mejor dicho, ya sabéis, la inventiva satírica española bautizó como el pajaporte, nos iba a llamar así, pero bueno, pues de lo que nos habla Luis Ignacio es de esto mismo. Hola Fernando, buenas tardes. En relación con el tema del pasaporte, quería comentar una cosa que se está pasando por alto, y es que existen ya aplicaciones de control parental por el que los padres pueden controlar en qué páginas acceden sus hijos, cuándo acceden, desde dónde, cómo. Y o sea que esto que nos quieren vender ahora de que vamos a poder, el gobierno se va a encargar de controlar si nuestros hijos acceden o no acceden a según qué páginas web, es un poco apuntarse un tanto que no les corresponde,
porque realmente eso ya lo puede hacer cualquier padre si quiere. Y al final estas aplicaciones de las que yo estoy hablando son aplicaciones que han desarrollado empresas privadas, con lo cual el mercado ha puesto solución a un problema que ahora dice el Estado que quiere resolver. Y, y bueno, solamente eso, comentar eso, que existen otras formas más sencillas, más asequibles de el padre que quiera controlar eso, que ya puede hacerlo. Que por otro lado, de modo secundario a esto, a mí lo que me hace pensar es que esto que están tratando de hacer no es más que una forma de controlar a los adultos. Las personas que vamos a pensar que estamos entrando ahí sin ningún problema porque somos adultos, al final, con la excusa de querer controlar a los niños, es una buena forma de conseguir información de los adultos y como te he escuchado a ti y a otra gente decir, pues al final esos datos están ahí recogidos, no son realmente anónimos y en cualquier día, en cualquier momento, los pueden querer usar contra ti. Nada, eso era todo. Muchas gracias, Fernando. Cuando el verano pasado se habló tanto en España, cuenta de esta idea magnífica, magnífica entre comillas, ¿se entienden?, de crear algo así como un sistema de permisos para poder acceder a páginas con contenido para adultos, el famoso pajaporte, no hace falta que os dé más explicaciones, la palabra ya lo dice todo. Ya dije yo en ese momento que el mercado había provisto esa necesidad, es decir, la de vigilar que los menores de edad no entrasen a donde no tienen que entrar por una cuestión de edad. Ya dije que el mercado había provisto esa necesidad hace muchísimo tiempo. Pero eso implica, claro está, que los padres se responsabilicen de sus hijos, que es, por cierto, su obligación, especialmente cuando los hijos son muy pequeños. Yo estoy convencido de que la práctica totalidad de los padres está preocupado por lo que sus hijos ven en la red, y no es para menos, teniendo en cuenta que tienen acceso a infinidad de aplicaciones y, bueno, al mundo entero, para lo bueno y también para lo malo. Así que esto, vamos, yo creo que confiar en los padres es lo suyo. Nadie va a cuidar mejor o se va a preocupar más de un niño de lo que se preocupa su madre y su padre. Así que no hace falta que me digan, no, y si el padre no se preocupa, las probabilidades de que los padres no se preocupen son pequeñas. Desde luego se van a preocupar mucho más de eso que el Estado, que de lo que ven los niños por la red. Yo personalmente no tengo ese problema, pero me consta por algunos amigos que andan siempre pendientes de lo que hacen sus hijos con el teléfono móvil o cuando se sientan con el ordenador a navegar por internet. Bueno, ahora como todo está conectado, esa es la verdad, tienen conectada la consola, conectada a internet, quiero decir, tienen conectado la televisión, en fin, casi cualquier cosa, casi cualquier cacharrito que tengamos se conecta al router de casa, como bien sabéis. Así que, como bien dice Luis Ignacio, hay infinidad, precisamente para combatir eso, hay infinidad de servicios de control parental. Existen aplicaciones para el teléfono móvil, en fin, no os puedo decir ninguna porque yo no utilizo ninguna porque no tengo niños pequeños, entonces no me hacen falta. Si lo tuviese esa necesidad ya lo habría resuelto. Pero vamos, si buscáis en Google os encontraréis muchas y si no, preguntad a otros padres en el caso de que tengáis este problema, si es que no lo habéis hecho ya. También hay software dedicado para los ordenadores de sobremesa, para los portátiles, etc. Me consta que empresas como Kaspersky o como Norton, marcas muy conocidas desde hace décadas por vender programas antivirus, pues han encontrado un nuevo nicho de negocio en este tipo de software de control parental, lo cual era lógico. A fin de cuentas, su clientela o buena parte de su clientela ya la tenían, pues tendría que más que ampliarla un poco más y variar un poco el servicio. Pero es que además los propios dispositivos ya corran el sistema operativo de Apple, el iOS o el de Android, que es el que corre en la mayoría de teléfonos, disponen de opciones de control parental, al margen de las aplicaciones que uno pueda encontrar por ahí por la tienda de aplicaciones. Es decir, que si a vuestro hijo le habéis entregado un teléfono móvil y vuestro hijo tiene, qué sé yo, 10 años, lo primero que deberíais mirar es cómo caparle muchas cosas a través, entiendo yo, nunca lo he hecho, pero a través de la administración del teléfono, es decir, de las, no sé cómo se llamará, pero las propiedades o algo así. Aquí tendríamos de cualquier manera un debate interesante que me ha venido, pues cuando estaba escuchando la nota de voz de Luis Ignacio, me ha venido en el acto. A ver, es un debate en el que yo no podría aportar mucho, esa es la verdad, y el debate sería algo así como ¿a qué edad es la idónea para que un menor pueda disponer de un teléfono móvil? Parece una tontería, pero esto me consta que en todas las familias con niños se debate continuamente.
Hace 20 años esa pregunta pues era sencilla de responder, ya que los teléfonos móviles servían solo para hablar y para enviar mensajes cortos, aquellos SMS que te cobraban por ellos, por cierto. Es decir, no servía para mucho más. Bueno, sí, te daba la hora, te servía de despertador y te servía también para jugar a unos videojuegos muy sencillitos, aquellos que tenían esos teléfonos Nokia, no sé si los recordaréis, pero no servía para mucho más. Muchos padres en aquel entonces ponían a sus hijos un teléfono móvil en las manos, pues para tenerles localizados esencialmente. Les daban una tarjeta de esas de prepago y ya. O exclusivamente lo sacaban cuando el niño salía fuera o para que les llamasen en el caso de una urgencia, si se iban con unos amigos al cine o al parque de atracciones, qué sé yo. Pero desde que irrumpieron con tanta fuerza los smartphones, y esto no es de ayer por la tarde, esto es hace más de una década ya. Los primeros smartphones empezaron a aparecer, pues entre el primero fue bueno, los primeros reales fueron las BlackBerrys, aunque bueno, era muy poco smart al lado de lo que han terminado siendo los teléfonos, pero el primer iPhone es del año 2007, aunque tardó en estar disponible, los primeros Android creo que son de 2009, bien, ya en la década pasada es cuando irrumpieron con una fuerza inaudita. Yo no había visto un producto que se adoptase a tal velocidad, fue más rápido todavía que la adopción del teléfono móvil. Bien, el hecho es que lo que llevamos desde entonces en el bolsillo no es un simple teléfono, ni un simple despertador, ni un simple aparatito para enviar unos mensajes cortos. Lo que llevamos son ordenadores muy potentes. Siguen sirviendo, evidentemente, solo faltaba para llamar por teléfono y recibir llamadas, pero tienen muchísimas utilidades más. Son una especie de navajas suizas electrónicas que lo mismo sirven para tomar medidas a una habitación, para escuchar este programa de radio. Muchísima gente me escucha, no ha encendido jamás el ordenador para escuchar la contracrónica, lo hacen directamente con el móvil, ya sea en YouTube o ya sea en iVoox, para embarcar en un avión, para comprar en el supermercado, para enviar fotografías a tus familiares, para interactuar en una red social o para acceder a todo tipo de contenidos, ya sea a través del navegador o a través de ciertas aplicaciones. Digo lo de la edad, es decir, que es importante ahí valorar esto de la edad, porque cuando yo tenía 14 o 15 años los móviles todavía no existían, bueno, existían, pero eran del tamaño de un ladrillo, no se veían muy a menudo, más que en las películas. El hecho es que mis padres no tuvieron que enfrentarse a este problema. Por eso es importante, es un problema al que se han enfrentado los padres a partir del año 2010, más o menos. No sé, a mí seguramente con 15 años me hubiera gustado tener un teléfono actual, sin duda, aunque solo sea por la cantidad de juegos que puedes correr en él. Así que si sois padres, no estaría mal que abriésemos un debate sobre cuál es la edad idónea para entregar un teléfono móvil a un menor de edad. Para entregárselo ya sea en propiedad o de vez en cuando para que cuando sale de casa, etcétera. Y también junto a ese debate, junto a eso, el otro sería cuáles son los medios más efectivos y relativamente menos intrusivos para tener control sobre ese teléfono móvil y poderlo vigilar. A ver, aquí habría algunos aspectos que contemplar. Esto es importante para que veáis que todavía no hemos empezado el debate, pero ya empezamos a deshojar la margarita y a sacarle pétalos. A ver, no es lo mismo un menor de edad que tiene 8 o 9 años que un menor de edad que tiene 16 o 17 años. No hay mucha distancia, 8 o 9 años de diferencia, pero bueno, ya sabéis que cuando crecemos lo hacemos muy rápido, lo cual es lógico. En esos 8 o 9 años hemos pasado a ser niños, a niños no bebés, pero niños pequeños, a ser casi mayores de edad. Es decir, el de 17 años pues es ya un hombrecito, una mujercita. Esto implica que el nivel de control que se debe ejercer sobre un adolescente de esa edad no debe ser nunca el mismo que se debe ejercer sobre un niño menor de 10 años. Creo que esto lo entiende cualquiera. Lo digo porque ese software del que hablaba antes en muchas ocasiones es indistinguible del software espía. A ver, que está bien saber lo que hace tu hijo de 8 años para evitar que se metan problemas. Eso está claro, ¿no? Problemas serios. Pero a los 16 o 17, pues lo mismo, una vigilancia tan estricta puede considerarse una intromisión en la vida privada de alguien que es casi un adulto. De modo que adelante, ya sabéis, el micrófono es vuestro. Me parece muy buena idea compartir en la contrarréplica distintas ideas sobre este asunto, que por cierto, y esto sí que lo sé a ciencia cierta, a muchos padres les tiene a mal traer desde hace ya mucho tiempo.
Seguimos con Rubén, que nos habla de la sumisión de los españoles al poder político y de cómo, según nos cuenta, los escándalos resbalan a buena parte de la opinión pública. Muy buenas, Fernando. Bueno, lo primero quiero felicitarte por tu programa, ya que me parece un programa espléndido, tanto la contrahistoria como la contrarréplica, como los a la contras, que se me hacen bastante agradables para momentos en los que estoy conduciendo, o yo a veces ahora que estoy con una lesión de rodilla, los días que padezco de insomnio, me hacen muy amenas las noches y las horas muertas del día. Bueno, mando este audio para tratar dos temas que yo creo que están ligados entre sí. El primer tema tiene que ver con la población en general, ¿vale? La sumisión que yo creo que hay en base al poder político. ¿Qué me quiero referir? Quitando ciertas manifestaciones como ha podido haber con los transportistas o los agricultores, que ya fueron algo más grande, pero bueno, las quiero dejar a un lado porque al final fueron manifestaciones que iban más por parte de un gremio o asociaciones. Me quiero referir más a lo que es el grosso modo de la población. Quiero explicarme, o sea, lo que es cualquier persona que te puedas encontrar por la calle. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, temas tan graves como los que está viendo ahora con el tema de Begoña Gómez o el caso Coldo, estoy viendo una pasimonia de la población increíble. O sea, son temas que en otros casos, en otros países, han podido hacer que gobiernos puedan caer, literalmente, por destituciones o disolución de las Cortes por parte del mismo gobierno, o el pueblo con sus propias manifestaciones han conseguido hacer que gobiernos con tanta corruptela, vamos a llamarlo por su nombre, caigan. Y en este caso, aquí en España, no se ve ni un ápice de movimiento o sensación de que esto pueda pasar. Bueno, el segundo tema que quiero tratar, y creo que va muy ligado a lo que te acabo de decir, es el poco efecto que pueden tener las manifestaciones de la población sobre las decisiones políticas. Me da a mí la sensación, por ejemplo, ahora sí vamos a volver al tema de las manifestaciones que hubo con los transportistas y los agricultores en estos últimos años. En ese caso sí que he visto que ha habido manifestaciones acorde al nivel de gravedad que se vio en ese momento, y a mí me da la sensación de que no ha habido ningún tipo de consecuencia política sobre estas manifestaciones. Y no han sido manifestaciones, bueno, aquí en España, por ejemplo, no han sido manifestaciones que digamos de un día o dos, de esto ha pasado y a la semana siguiente nos hemos olvidado. Han sido manifestaciones muy graves y bueno, lo que te quiero comentar también va no solo enfocado a España, sino también a todo lo que es la Unión Europea, ya que pues, hemos visto que las manifestaciones de los agricultores han llegado hasta Bruselas y a mí no me da la sensación de que haya un descontento, un descontento no, un movimiento político para poder solucionar este descontento de estos gremios. No sé qué pueden ser las causas que puedan estar haciendo que primero, que la población sea tan sumisa, y segundo, que las pocas manifestaciones graves que se pueden ver no lleguen a ningún puerto. Se me ha olvidado también comentarte, porque por el primer tema que te he comentado, de la sumisión del pueblo en base al poder político, tenemos también el perfecto ejemplo cercano de la pandemia hace ciertos años. No ha habido, o sea, nos han encerrado a todos y nadie ha puesto ni voz ni un grito en el cielo para que nos den unas explicaciones ni nada, absolutamente nada por ello. Así que nada, Fernando, sí que se me ha ido un pelín el audio y nada, volverte a agradecer el esfuerzo que pones diariamente en tu programa. Un fuerte abrazo. La opinión pública evoluciona muy lentamente, Rubén. Es decir, que desde que empiezan los escándalos, por ejemplo, por corrupción, hasta que la opinión pública empieza a hartarse y a cambiar de voto, pues pasa un tiempo. Eso por un lado. Luego, por otro, sobre la opinión pública influyen muchísimo los medios de comunicación, las redes sociales y, bueno, y los propios prejuicios personales. Es decir, vayamos por partes. Si un gobierno empieza a acumular escándalos, pongamos por caso hoy o durante estos meses,
Pues eso no se empezará a ver en las encuestas de intención de voto hasta dentro de unos meses o incluso un año o más. Ten en cuenta que si has votado un partido, estás dispuesto a perdonarle muchas cosas, porque en tu voto iba incorporado también la confianza y cierta responsabilidad sobre lo que fuese a hacer ese partido. Esto no es privativo de España, esto sucede en España y en cualquier país. Cuando decidimos que vamos a votar a alguien, tendemos a responsabilizarnos en parte de lo que ese alguien haga, al menos durante los primeros tiempos. Luego ya cuando ha pasado mucho tiempo, pues no, pero sobre todo al principio. Digamos que es un cheque, no diré totalmente en blanco, pero sí un cheque muy generoso que le expedimos con el voto y tendemos a justificar. Esto no estoy diciendo que eso esté bien o mal, simplemente constatando algo que existe y que es así. A esto los expertos en ciencia política, ya sabéis, los politólogos, lo conocen como capital político. Ese capital político se dilapida, ya sea por escándalos, porque por lo normal, porque el gobierno está siendo muy malo, está gobernando fatal. Es decir, que prometió acabar con una crisis económica o con una crisis internacional o con lo que sea y la crisis económica ha ido a más. Un gobernante recién llegado al poder sabe que tiene un capital político limitado y, por supuesto, con fecha de caducidad. Esa es la razón por la cual casi todos los gobiernos se desgastan. Los resultados que obtienen la segunda vez, en el caso de que sean reelegidos, suelen ser peores que la primera vez. Sucede a veces lo contrario, que en las siguientes elecciones sacan mejores resultados. En ese caso no solo no ha perdido, sino que ha ganado capital político. Pero eso no es lo habitual. Respecto a la influencia que tienen los medios de comunicación, yo creo que es evidente. Especialmente estos que dicen, no, ya los medios de comunicación no importan. Sí que importan. No tienen la importancia, obviamente, que tuvieron hace 20 o 30 años, pero siguen teniendo importancia. Especialmente para la gente despolitizada. Esta gente que se entera de las cosas políticas estoy hablando, tarde y generalmente a través de filtros mediáticos. Sobre todo filtros mediáticos televisivos. La mayor parte de la gente no está preocupada por asuntos políticos. No es un asunto que les interese, no es un tema que les interese. Y mientras no les afecte directamente en el bolsillo, o porque ven que sus libertades se han mermado seriamente, o porque les afecta algo personalmente, qué sé yo, pues se ha puesto una casa en alquiler y resulta que el inquilino se ha quedado como ocupa. Ahí esa persona que ignoraba la política pues empieza a preocuparse, o porque ve que su barrio se ha degradado mucho, hay mucha delincuencia, de nuevo se activa políticamente. Pero en circunstancias normales, y esto es bueno, significa, lo he dicho muchas veces, cuando un país está politizado es que el país está tercermundizado y todo marcha mal. Lo normal es que nos dediquemos a nuestras cosas y que nos politicemos cuando esas cosas se han puesto muy mal. Pero vamos, mientras no se nota algo en lo personal, pues el común de los mortales no se preocupa de seguir la actualidad política porque es muy aburrida. Es mucho más entretenido el fútbol o la música o cualquier hobby que tengamos. Bien, esto supongo que os habrá pasado a cualquiera de vosotros. Y a mí también me ha pasado. Esto de estar cenando, comiendo con amigos o con familiares, que sale el tema político por lo que sea, y pronto se abandona. Ya sea porque puede ocasionar discusiones desagradables, especialmente si en la familia o en el grupo de amigos hay dos personas que tienen opiniones muy distantes entre sí, o directamente, y esto es lo más común, porque realmente no interesa a nadie hablar de política. Bueno, como es algo que no se sigue, pues tampoco hay mucha información. Y cuando no tienes mucha información, pues no hay tema de conversación. A diferencia de lo que puede ser, qué sé yo, el fútbol. La gente, mal que bien, sigue la liga, sigue los campeonatos y conoce las alineaciones, pero no sucede lo mismo con la política. Si salimos a la calle y preguntamos que nos dé la lista de ministerios de esta legislatura, pues la mayor parte de la gente no lo sabría, o sabría unos pocos, los ministros con mayor presencia mediática, pero el resto no sabría ni de su existencia ni aunque le mostremos la fotografía. Así que ese tipo de gente, que ojo, es la mayor parte, recibe la información política ya muy filtrada a través de los medios de comunicación o de redes sociales o de esa variedad que es el mensaje de WhatsApp. Hay mucha gente que está en grupos de WhatsApp y le envían cosas relativas a la política. Siempre en todo grupo de WhatsApp hay uno que está politizado. Bueno, pues este se encarga de politizar al resto o de tratar de influir sobre ellos. Cuando los medios de comunicación están yendo en una dirección concreta, a menudo las redes sociales o esos mensajes de WhatsApp van en la contraria. Sirve, digamos, de compensación. Bueno, un ejemplo claro lo tenemos en Estados Unidos, donde la mayor parte de los medios rechazan a Donald Trump, pero en cambio en redes sociales encontramos que el apoyo a Trump es muy grande.
ahí sí que los republicanos, más concretamente la campaña de Donald Trump, tiene mucha más fuerza. Cuando hace semana y pico Taylor Swift dijo que apoyaba ya personalmente de manera explícita a Kamala Harris, recuerdo que una de las cosas que sacaron los analistas que pusieron sobre la mesa fue el hecho de que Taylor Swift puede llevar a Kamala Harris a gente que no se suele informar de temas políticos, pues los Swifties, que comentaba aquí el otro día en la contrarréplica, los chicos jóvenes que ignoran la política, que estén a lo suyo, que bueno, pues que saben que va a haber unas elecciones, pero que muchos de ellos no sabrían decir ni el día que se van a celebrar en noviembre. Bien, pues con Taylor Swift, si se mete en esto, igual valía para eso, para empujar algo de voto digital, evidentemente voto más joven, hacia la candidata demócrata. Pero esto en Estados Unidos, en España, también sucede. En España, concretamente las televisiones, no todos los medios de comunicación, pero especialmente las televisiones, tienen cierto sesgo izquierdista. Eso es verdad. Y eso ayuda a explicar que algunos escándalos de corrupción, como los últimos que han salido con Begoña Gómez o como con el caso Koldo, están tardando mucho en llegar a la opinión pública. A ver, llegan, pero tampoco se recrean demasiado en televisión sobre ellos. Están tardando en permear en la opinión pública. Luego, por último, todos tenemos prejuicios. Es algo humano. El prejuicio es algo perfectamente humano. No nos sintamos culpables por tener prejuicios. Lo normal es que prejuzguemos. Hay que luchar contra ellos, obviamente, pero no siempre lo conseguimos. Hay, de hecho, mucha gente que ni siquiera lucha contra sus prejuicios, hace lo contrario, se revuelca, se reboza en ellos. La gente que suele votar a la izquierda, pues suele ser también prejuiciosa hacia la derecha y viceversa. Los que votan a la derecha, prejuiciosos hacia la izquierda. Es decir, que están dispuestos, el umbral de tolerancia lo tienen más alto, mucho más alto en los propios que en los ajenos. Es decir, que cuando gobiernan los suyos, están dispuestos a ser muy clementes con sus pecados, mientras que no lo van a ser con los pecados del contrario. Ahí aparece el famoso y tú más, de sí, mira, pero mirad, es obvio, ha sido condenado, bueno ya, pero los otros fíjate lo que hicieron. De hecho, Pedro Sánchez está empleando mucho el y tú más. Si juntas estas tres cosas, Rubén, entenderás por qué, a pesar de que la temperatura política ha ascendido muchos grados en España, especialmente en el último año, pero hay cierta tranquilidad a nivel de calle, estoy hablando. Lo es, vas a cenar con amigos y que se hable de política es poco probable, no sé, que te rodees siempre de gente que tiene tus aficiones, pero que no es una cosa que esté al cabo de la calle. Bueno, hay cierto hartazgo con el gobierno, lleva ya unos cuantos años, han encadenado ciertos escándalos, la economía no termina de arrancar, la pandemia está ahí a la vuelta de la esquina, en fin, que no es muy popular el gobierno, eso es lo cierto. Es decir, que aquí tendríamos una tranquilidad engañosa. España es un país hoy por hoy muy polarizado. Hay una grieta. Esa es la verdad. Pedro Sánchez genera muchísimo rechazo entre la mayor parte de la población. Pero muchos le ven como un mal menor. Ahí tengo que incluir a votantes nacionalistas, pero también a votantes de izquierda. A quienes no les gusta Pedro Sánchez, y si se lo preguntas personalmente, ¿qué te parece? Pues te van a decir que no les agrada mucho, que es un cara dura, que miente mucho, que no se fían mucho de él, pero lo prefieren a Núñez Feijóo o a un gobierno de derechas. Luego, respecto a lo de las manifestaciones, que también has comentado, Rubén, para que un político las tenga en cuenta, un político del poder estoy hablando, tienen que ser manifestaciones masivas de cientos de miles de personas durante un periodo de tiempo muy largo. En una democracia en la que la gente se puede manifestar cuando quiere y donde quiere, para decir lo que quiere, el poder en principio no le tiene temor a la calle, puede tenerla en cuenta. Bueno, pues está habiendo manifestaciones, pero ya, a no ser que sea, ya digo, algo muy masivo durante un montón de tiempo que sea continuo en muchas ciudades, es decir, que vea que realmente hay un malestar general. En tiempos de Franco, cuentan que cuando había una manifestación de 500 universitarios junto a la Facultad de Derecho, el régimen entraba en modo de gabinete de crisis, lo cual es lógico, ya que aquello era una dictadura en la que manifestarse estaba prohibido, salvo las manifestaciones que convocaba el propio régimen, como es normal. Es un poco lo que sucede ahora en otras dictaduras. En cambio, ahora la cosa es distinta. En nuestro país cualquiera se puede manifestar en el lugar que quiera, el día que quiera. Eso tiene como consecuencia que para que la manifestación tenga impacto en el gobierno, ha de ser una manifestación gigantesca, o mejor dicho,
que muchas manifestaciones gigantes que vengan seguidas. Ojo, de nuevo, no estamos ante ningún excepcionalismo, ¿eh? En esto España no es un país excepcional. Recuerda las manifestaciones que ha habido en Francia a lo largo de los últimos años contra Emmanuel Macron, que a veces vivimos muy metidos en la vida política de nuestro propio país y pensamos que es excepcional. No, en absoluto. Pues han sido muchas, pero no las suficientes ni lo suficientemente masivas como para sacarle de la presidencia. Bien, esto es extrapolable a muchos otros países. Hay un momento en el que se dan cita las dos cosas. La opinión pública ya ha dado la vuelta, eso por un lado. Es decir, poco a poco ha ido permeando todas esas cosas y ha dado la vuelta. Algunos, los menos prejuiciosos, han ido abandonando sus prejuicios contra el contrario de, bueno, ¿qué más da? Este es ya, aunque le voten, ha sido un fraude absoluto. Y luego, por otro lado, nos encontramos con manifestaciones continuas y de grandes dimensiones en la calle. En ese caso, el gobierno está agotado. Y en cuanto llegan las elecciones, las pierde. Es lo que probablemente pasaría en España si hubiese mañana elecciones generales. Según todas las encuestas, Pedro Sánchez volvería a perderlas, como ya hizo en 2023, pero esta vez difícilmente le darían tendría escaños suficientes para poder gobernar con sus socios habituales. Bien, seguimos con Antonio, que es de Zaragoza y que quiere hacer una reflexión sobre el tema de la privacidad y la Unión Europea. Y quería hacer una reflexión sobre la poca información que hay en los medios de comunicación normales sobre los ataques a la privacidad que estamos teniendo por parte de la Unión Europea. En concreto, sobre los CDBCs, que van a venir de aquí a unos 4 o 5 años, el identificador digital público de la Unión Europea, que además se aprobó hace un mes y medio, y la obligación que va a imponer la Unión Europea a todos los ciudadanos a dar nuestros datos sanitarios a una base de datos común para toda la Unión Europea. Cualquiera podría decir que, bueno, que a mí qué, porque yo no tengo nada que esconder, pero es un ataque a la privacidad por parte de la Unión Europea y además saltándose sus propias normas sobre datos de carácter personal. No sé, lo maquillarán con una cuestión de beneficio para la sociedad, aunque en realidad no es más que un intento de control por parte de la Unión Europea. Por lo demás, pues haces un buen programa y bueno, pues nada, buen programa y que lo paséis bien. Pues no sé qué decirte, Antonio, creo que más bien sucede al contrario. La Unión Europea es reconocida a nivel mundial por tener una de las legislaciones de privacidad más fuertes, más completas del mundo. La protección de datos personales dentro de la Unión Europea se la considera un derecho fundamental y está como tal consagrada en la Carta de Derechos, en el Tratado de la Unión Europea. El marco legal que rige la privacidad en la Unión Europea es el Reglamento General de Protección de Datos, que conocemos todos, la RGPD, que entró en vigor hace ya unos cuantos años, pues creo que fue mayo o junio de 2018 o por ahí. Este reglamento establece un conjunto de normas estrictas sobre cómo las organizaciones, cualquiera, la que sea, puede recopilar, procesar y almacenar datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea. En este aspecto, la Unión Europea se ha comportado como un superregulador, ya que ha obligado a otras administraciones en distintas partes del mundo a adoptar los mismos requisitos. De hecho, esta regulación europea se ha copiado y pegado en otras regulaciones de protección de datos. Recopilar datos privados en España, en Europa, es que es todo un dolor de cabeza, te lo aseguro. Debes obtener el consentimiento explícito e informado de las personas antes de recopilar o procesar sus datos personales. Solo puedes recopilar los datos personales necesarios para el propósito específico para el que los recopilas. No puedes almacenarlos de forma indefinida, solo durante el tiempo necesario para satisfacer los fines que perseguías cuando los recopilaste. Tienes además que tomar medidas de tipo técnico para proteger los datos personales contra el acceso no autorizado, la pérdida, la destrucción de esos datos, que se dañen, etc. Este reglamento de protección de datos también otorga a los ciudadanos una serie de derechos en relación con sus datos personales. Tienen derecho, por ejemplo, a acceder a sus datos, a rectificarlos, a borrarlos, este es el famoso derecho al olvido, a restringir su procesamiento y a la portabilidad de los mismos datos. Vamos,
que, como puedes ver, en pocos lugares se toman tan en serio el tema de la privacidad como en la Unión Europea. Bueno, que se lo toman tan en serio que han creado una regulación genuinamente draconiana sobre este mismo tema. En fin, no os digo nada que no sepáis, todos sufrimos en mayor o menor medida esta regulación porque cuando entramos en una página web tenemos que tramitar antes un formulario que va atado directamente a la regulación, a esta regulación. No sé si vosotros dais a aceptar todas las cookies o no dais, pero el hecho es que tenéis que tomar una acción. Si rechazáis las famosas cookies, tenéis en muchos casos, son formularios largos que hay que ir desmarcando cada uno de los socios, entre comillas, que ponen los periódicos. Vamos, que es realmente un engorro muy grande. Luego, respecto a lo del historial clínico que comentas, lo que quiere hacer la Unión Europea es crear algo así como un espacio europeo de datos sanitarios. La iniciativa partió del Consejo y del Parlamento Europeo, y la idea que tienen es facilitar el acceso a los datos clínicos para el paciente sin importar el lugar en el que se encuentre dentro de la Unión Europea. Estos datos, como bien sabemos, pues incluyen nuestro historial sanitario, las recetas electrónicas, radiografías, resultados de laboratorio, etc. Esto puede ser útil, esa es la verdad, ya que dentro de la Unión Europea sí que existe un espacio sanitario común. En tanto que tú puedes ir al médico en Alemania, en Francia o en Italia y te van a atender con la tarjeta sanitaria española. Con esta nueva ley, el médico alemán o francés o italiano podrá acceder a tu historial clínico, lo cual, como te digo, puede ser muy útil de cara a la atención sanitaria. Eso sí, por lo que yo he leído sobre este proyecto, que todavía no se ha convertido en ley, prevé el consentimiento, es decir, que será el paciente quien decida si quiere o no quiere compartir sus propios datos. Eso sí, esa decisión tendrá consecuencias, claro, condicionará la asistencia en el futuro, en el caso de que la necesite. Si lo terminan de poner en marcha, que no lo sé, pues esto supondría, por ejemplo, que un médico italiano, estás de vacaciones en Roma, qué sé yo, y acudes al médico por lo que sea, una urgencia, cualquier cosa, bueno, pues el médico de allí pues puede mirar tu historia, puede acceder a tu historial clínico en el caso de que lo necesite. Evidentemente, para un médico eso pues es francamente útil, va a mejorar su atención. O que puedas recoger en una farmacia francesa una receta a un médico español, la receta electrónica, ¿se entiende? Eso sí, si consientes que puedan compartir tu historial sanitario. Así que, como te decía, Antonio, no lo termino de ver esto de la privacidad. De hecho, si son con algo pesados los de la Unión Europea, el Parlamento, etcétera, es con el tema de la privacidad. Bien, vamos ahora con Pedro Luis, que nos habla de la autocensura en Cuba. Y quería compartir contigo esta nota de voz, haciendo referencia a otras notas que se han hablado sobre la represión y la autocensura en países como Rusia y en mi país de origen, que es Cuba. Yo vivo en el exterior de Cuba hace un buen tiempo, pero estuve mucho tiempo en mi país y quería comentarte esto. En Cuba las elecciones existen, es una dictadura, pero se eligen, por ejemplo, en los barrios se eligen representantes que después van hacia otra elección y después también otra elección a nivel nacional, y entonces esas personas son los que ocupan, por ejemplo, los lugares en la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional por lo general no tiene ningún poder, están ahí solamente para que levanten la mano, por lo general siempre votan en unanimidad, como te puedes imaginar. La realidad es que nadie en Cuba en los barrios conoce a sus representantes, porque es un tipo de elección que simplemente se va diluyendo. No conoces a nadie, no votas por nadie, simplemente haces acto de aparición. En la Constitución dice que no es necesario ir a votar, o sea, no es obligatorio, y que la libertad de expresión está garantizada en Cuba. La realidad es que no es así. Entonces, siempre cuando tenemos que ir a votar, siempre debemos ir con nuestro documento de identidad. Queda registrado que tú fuiste a votar. Por lo general, yo siempre trataba de no ir a votar. Curioso es que cuando llegaba el día de la elección, yo siempre era prácticamente la última persona dentro de mi barrio, dentro de mi manzana, que no iba a votar. Pero casualmente mi propio padre, que no es una persona realmente política, no es comunista, siempre, después de que ya era prácticamente de noche, me tocaba la puerta y me decía, por favor, ve a votar, que eres la única persona que no ha ido a votar. Y yo le decía a mi padre, papá, pero es que
realmente no es importante, no conozco a nadie y mi papá me decía, pero es que nadie los conoce, solamente pon una cruz en el que más te guste y punto, solamente ve, por favor, ahórrate problemas y ahórrame problemas. Así funciona. Simplemente las mismas personas que son los encargados de cuidar la elección te buscan después de que eres la última persona y te tocan a la puerta y te dicen, por favor, ahórrate cualquier tipo de cosas, es solamente ir 2 minutos, pon una cruz en cualquiera, te lo dicen así, y solamente cumple. Por eso las elecciones en Cuba ves que tienen un 95% de participación, un 98% de participación. Son números, son solamente números. Esa es una anécdota, no sé si te sirva de algo. La otra es, también mía, por ejemplo, los sindicatos en Cuba están hechos para proteger al trabajador, pero casualmente cada trabajador es obligatorio que pague una cantidad de dinero específica al Estado en concepto de sindicatos. O sea, eres el encargado de hacer que esos sindicatos funcionen con tu salario. Yo pienso aquí funciona igual. Lo gracioso es que mucha de esa financiación también viene por parte del Estado, lo que significa que precisamente esos sindicatos te protegen a ti, pero casualmente todas las empresas por lo general son estatales y por tanto protegen al Estado, que es su empleador, es el que les garantiza la financiación por lo general. Entonces, un día me pongo a buscar información sobre esto y me doy cuenta de que no es necesario, porque cada vez que iba al sindicato con algún problema, siempre me decían, bueno, pero ¿estás totalmente seguro que quieres protestar esto? No tenemos tiempo para ir. En fin, siempre me daban largas. Y voy a ver a mi jefe un día y les digo, mire, yo considero que el sindicato no me protege como yo quisiera y quiero darme de baja. No quiero seguir que me quiten una parte de mi salario pequeña para pagar el sindicato todos los meses. No lo necesito, no lo quiero, no quiero que me protejan. Bueno, abrieron los ojos como platos y mi propio jefe me comenta y me dice, ¿estás seguro que quieres hacer eso? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienes? Es muy poco dinero. ¿Realmente quieres hacer algo así? Y le digo, sí, considero que no lo necesito, considero que no me protege lo suficiente y por tanto me quiero dar de baja. Y me dice, pero vas a ser la única persona que lo haga. ¿Estás seguro que quieres meterte en ese problema? Y le digo, ¿qué problema? No hay ningún problema, está garantizado por las leyes, lea sus propias leyes. Y me dice, sí, claro, está garantizado. Si lo quieres hacer, allá tú, es tu problema. Piénsalo bien, te voy a dar quizá un tiempo para pensarlo. Le digo, no necesito tiempo. Y me dice, ok, está bien. Bueno, me han tratado como si fuera una especie de fenómeno en mi trabajo durante mucho tiempo porque era la única persona que no pagaba al sindicato. Y está protegido por la Constitución no hacerlo. Bueno, espero que haya servido de algo. Es un poco larga, traté de hacerlo lo más rápido posible. Felicidades por el programa, me encanta. Y bueno, te apoyo tanto en la Contracrónica como en la Contrahistoria. Soy patrono y sigue con el buen trabajo. Hasta pronto. Bueno, Pedro Luis, aquí la audiencia ya te conoce por algunos programas que has hecho durante los últimos meses, especialmente en agosto conmigo. Y estas 2 anécdotas que nos cuentas son muy ilustrativas sobre ti respecto a dos cosas. La primera, de tu carácter ingobernable. Eres un individualista y un libre pensador. Creo que no hace falta ni que te lo definas. Con contar estas 2 anécdotas ya te estás definiendo. Y eso, evidentemente, ser un individualista y un libre pensador te convierte en alguien incompatible con un régimen comunista como el de Cuba. Bueno, también es incompatible con cualquier dictadura. Mira, en tiempos de Franco en España también era obligatorio estar afiliado al sindicato único, o sea, el famoso sindicato vertical que lo copiaron de la Italia de Mussolini, que dependía directamente del Estado. Había también elecciones para conformar las Cortes en la parte final del franquismo ya, que en las que no votaba casi nadie, obviamente. Era una cosa complejísima, porque aquello, ya sabes, era una democracia orgánica, decían los franquistas. Para lo único que servían esas Cortes era para aplaudir al propio Franco y a sus ministros. Nunca se discutía nada en las Cortes ni nadie llevaba la contraria. El único momento en el que se llevó la contraria fue cuando se trató de desmontar las Cortes en 1976, que se desmontaron con la ley de reforma política, pero luego fueron muy pocos. No sé si solo 30 procuradores votaron en contra. El resto, todos hicieron para lo que les eligieron, para aplaudir al gobierno, y aplaudieron al gobierno, a pesar de que ese gobierno, era el primer gobierno Suárez, llevaba ya el certificado de defunción de las propias Cortes franquistas. Bueno, los diputados de esas Cortes
gobernantes, a quienes oficialmente se conocía como procuradores, eso de diputados le sonaba demasiado liberal, eran simples aplaudidores que cobraban una cantidad por ello. Pero vamos, prácticamente nadie les conocía. Esa es la primera cosa, que eres un individualista y un libre pensador. Y la segunda cosa que nos ilustran tus dos anécdotas es cómo el castrismo reconoce de jure unas cosas por un lado y las prohíbe de facto por otro. Lo de la libertad de expresión es fascinante, esto que nos comentas, porque como sabe todo el mundo, quien salga a una calle en Santiago, en La Habana, a criticar al gobierno con una pancarta, bueno, aunque sea a gritos, pues sabe cuál es la suerte que correrá. No tardará en presentarse allí un vehículo de policía y se lo llevarán. Por esa razón, cuando detienen a un disidente, y en los últimos tiempos han detenido a muchos, en los sucesivos estallidos de ira popular que ha habido, no les acusan de criticar al gobierno, que eso en teoría está permitido, hay libertad de expresión. Les acusan de espionaje, ya sabes, agentes de la CIA, o de terrorismo, no de expresarse libremente, ya que eso formalmente está reconocido. Pero este tipo de dictaduras no conciben que nadie se pueda oponer a ellas. Por eso, lo que hacen, si el que lo hace, tiene que ser necesariamente un espía o un terrorista. Simplemente no es posible oponerse a la perfección, al recolmo de la pureza como es un régimen como el de los Castro. Es común que los cubanos, cuando se tienen que defender de todo eso y están acostumbrados ya a sus 60 años, la gente de a pie, como el caso del propio Pedro Luis o de su familia, pues que hacen o sus compañeros de trabajo, pues la única defensa es o ignorando los asuntos políticos, porque saben que son sinónimo de problemas, o directamente autocensurándose. Bueno, como le pasa a tu padre o a tus antiguos compañeros de trabajo. Cuando en un país se ha llegado a ese extremo, las cosas es que están realmente mal. Bueno, es que estás en una dictadura. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos la contrarréplica de hoy. Estamos a domingo 22 de septiembre. Mañana es lunes, es 23 y estaré de vuelta. No estoy de viaje, así que puedo hacer mi contracrónica. Pues eso, queridos, hasta mañana.